Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos con el libro Habla Set 2, el segundo de la trilogía. Habíamos comenzado en la pasada sesión el capítulo 2, la reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser. Hoy comenzamos en la sesión 556 de Jane Set con Rob. En la pasada sesión nos había estado explicando Set pues esa compensación que todos nosotros incorporamos a nivel celular, a nivel de las capas multidimensionales del ADN, que realizamos cuando somos varones para amortiguar una sobreidentificación que tenemos con esas características masculinas agresivas. Este fenómeno lo explica Set acudiendo al concepto junguiano de ánima y a la inversa, cuando una hembra humana está excesivamente sobreidentificada con las características femeninas, pues acude a esa compensación celular grabada en la genética, que le denomina Set, también acudiendo al concepto junguiano, el animus. El ánima y el animus, por tanto, serían recuerdos de vidas femeninas para los varones y masculinas para las hembras, de forma que permiten un conocimiento intuitivo, profundo, interno de las características del sexo opuesto que les hacen pues no polarizarse demasiado hacia su sexo, sobre todo cuando en un ciclo de reencarnaciones se han elegido varias vidas seguidas en un solo sexo, o bien el masculino o bien el femenino, lo cual produce que se realice un patrón de características que se van extremando y se tiende a la sobreidentificación de las características masculinas cuando se han elegido varias vidas masculinas, o a las características femeninas al contrario. Pues bien, después de explicar esto, lo que vamos a ver en esta sesión 556 es cómo Set ya eleva esta cuestión de lo masculino y lo femenino, es decir, de estas compensaciones del ánima y del animus y de estos recuerdos genéticos de las vidas pasadas, lo va a llevar ya a un contexto más general. Pues sin más preámbulo, en la página 31 del libro regular, habla Set 2, dice así, sesión 556, 26 de octubre de 1970, 21:08, lunes. Buenas noches. Buenas noches, Set, le contesta Rob. Bien, continuaremos con el dictado. Las experiencias de las sucesivas reencarnaciones forman parte de la estructura del ser. A esto es a lo que se refiere Set cuando dice que esas experiencias están grabadas en las capas multidimensionales del ADN de cada una de nuestras células. Están grabadas, bueno, indeleblemente en la vida de cada persona. Es decir, en una secuencia vital tienes grabadas las experiencias del resto de las secuencias vitales del ciclo de reencarnaciones, en algunas capas. En otras capas multidimensionales, magnéticas, podríamos decir, energéticas, más sutiles, podríamos tener un recuerdo más alejado, incluso más allá de nuestro ciclo de reencarnaciones. Esto es una generalización que se puede realizar consultando otros textos. Por ejemplo, el más paradigmático es el libro 12 de Crión, las 12 capas del ADN. Pero
claro, lógicamente también tenemos un recuerdo ancestral de quiénes somos en realidad, de nuestra verdadera esencia, del espíritu. Es decir, todo lo llevamos grabado a nivel celular, a nivel de esas capas que rodean a la estructura helicoidal, que es el ADN físico. Bueno, pues hay unas capas multidimensionales que lo rodean. Y ahí tenemos grabada absolutamente toda nuestra historia pasada y nuestra esencia. Pues bien, esto sería una generalización ya total de lo que está explicando Seth, pero vamos a ver en qué incide Seth. Repetimos, las experiencias de las sucesivas encarnaciones forman parte de la estructura del ser, forman parte de la estructura, todo lo anterior. Son una faceta de la realidad multidimensional de la psique viviente. Por tanto, estas experiencias se reflejan no solo durante el sueño, sino también en otros niveles de actividad. Claro, al ser una faceta de la realidad multidimensional de nuestra estructura psicológica, no solo actúan en esa fase, en ese estado inconsciente de nuestra experiencia física, que es el sueño, sino también en el estado consciente. Lógicamente, en fases inconscientes del estado de la consciencia de vigilia. Si tenemos dos estados, el estado de sueño, o, bueno, en fin, habría que incluir también en ese estado inconsciente no solo el sueño, sino el coma o la ingesta de sustancias que hacen que hayas perdido la consciencia de personaje. Pues bien, habría otro estado que es desde que te despiertas hasta que te duermes por la noche, generalmente, que es el estado de consciencia. Pero en el estado de consciencia hay varias fases mentales. Fase de consciencia plena, fase de subconsciencia o semiconsciencia, fase de inconsciencias cercana, intermedia, lejana y profunda. Pues bien, dice Seth, en todos los estados y en todas las fases actúa la influencia de las experiencias pasadas del ser, y hemos dicho antes, generalizando más, incluso de su esencia espiritual. El tejido del que está formado el ser actual está entrelazado con esas reencarnaciones pasadas, entrelazado, y de ellas toma inconscientemente características, actividades e intuiciones, recurriendo a su propio depósito de personalidades pasadas. Es decir, que todos nosotros llevamos con nosotros una influencia de las personalidades de los personajes del ciclo de reencarnaciones. Bueno, generalizando, hemos dicho de todas las experiencias en el espacio-tiempo, llegando al punto cero de la esencia del espíritu. Pero claro, cuanto más lejano, más profundo y, por lo tanto, menos fácilmente recuperable. Con lo cual, nosotros sentimos las influencias de las características de nuestra actual secuencia vital, de nuestra vida como personajes actuales, y luego vamos teniendo la influencia de las vidas pasadas más cercanas, más lejanas de este ciclo de reencarnaciones, de otros ciclos de reencarnaciones, que podríamos decir estelares, en otros escenarios, de otras dimensiones, de otros niveles dimensionales y finalmente del entorno del espíritu. A veces afloran recuerdos de vidas anteriores, pero no los reconocéis como tales, ya que aparecen en forma de fantasía o se proyectan como creaciones artísticas. Bien, claro, cuando una persona ya tiene esta información y este entrenamiento, pues empieza a reconocer esas señales de las influencias de la experiencia pasada, por ejemplo, de otras vidas, en la vida actual. Esto que dice Seth, fantasías, creatividad artística, ¿por qué tengo esta inspiración para escribir esto o pintar esto o componer esto? ¿O por qué
acabo de tener esta ensoñación, esta fantasía. Pues bien, no lo reconocemos, pero proviene de las vidas pasadas porque son recuerdos, son intuiciones, son características que están, dice Seth, en la estructura del ser, entrelazadas con el tejido físico, es decir, en esas capas multidimensionales que rodean al ADN físico. Podríamos también decir, acudiendo a Crión. Muchos escritores de obras históricas, por ejemplo, la novela histórica, que ahora está tan de moda, las escriben porque han vivido la experiencia directa de esos tiempos. Fueron personajes involucrados en lo que posteriormente, como personaje actual, están escribiendo. Por ejemplo, quien haya escrito sobre la historia de la Revolución Francesa, pues pudo haber vivido el acontecimiento de la toma de la Bastilla, o el haber participado en esa asamblea de girondinos y jacobinos, o, en fin, haberlo vivido directamente. Entonces, estos casos reflejan una excelente relación de trabajo y comunicación entre el ser actual y el inconsciente que permite que esas memorias salgan a la superficie. Bueno, pues todo esto responde finalmente a ese símil que siempre hemos realizado de la estructura de la mente. Hemos hablado antes un poco de la estructura de la mente, esquematizándola en estados y en fases, pero podríamos dibujarla como una pirámide en la cual el pequeño vértice es la consciencia de vigilia del personaje actual y luego por capas, pero fijaos, de información cada vez mayor, por capas, mayor y más alejada del personaje actual, van estando las memorias de las vidas pasadas del ciclo de reencarnaciones, de otros ciclos de reencarnaciones, de otras experiencias multidimensionales que tiene el ser. Al final todas son simultáneas. Lo que pasa que en la configuración de diseño de nuestra operativa mental ahora estamos en la sucesividad temporal, pero todo esto hay que entenderlo como que está al alcance, tanto pasado como futuro. Estos casos reflejan una excelente relación de trabajo y comunicación entre el ser actual, el personaje actual que somos, y el inconsciente, avanzar hacia abajo en la pirámide, que permite que esas memorias salgan a la superficie, suban al vértice y vengan a la consciencia, ya ha dicho Seth, con fantasías como creatividad artística. De tal manera que la vida actual resulte enriquecida. Por supuesto, por supuesto. Ahí están esas intuiciones. Ahí están los talentos artísticos. Ahí está esa inspiración que permite una innovación y una inventiva. Con bastante frecuencia, el conocimiento verdadero de la situación llega a hacerse casi consciente, casi llega al vértice de la consciencia de vigilia del personaje, desde donde se haya extraído, desde cualquier capa inferior de esa pirámide. Puede llegar a la mentecita material, puede llegar a hacerse casi consciente, y el individuo sabe, a un nivel que se halla justo bajo su consciencia actual de personaje, cuál es la verdadera fuente de ese material auténtico. El individuo de alguna forma sabe que eso son memorias que está teniendo. Bueno, pues imaginemos que ese individuo no ha recibido todavía esta información. Pues puede pensar, bueno, estos son, pues eso, invenciones que estoy realizando, fantasías que estoy teniendo. Pero cuando recibes esta información ya puedes calificar estos acontecimientos como que estás rescatando información histórica de tus experiencias pasadas. Incluso puedes llegar, como bien dicen los textos espirituales, a rescatar recuerdo de tu esencia real espiritual cuando profundizas lo suficiente. ¿Cuál es el objetivo y cometido de estos textos? Que lleguemos a profundizar lo suficiente. De igual manera, ese material de otras reencarnaciones se proyectan los sueños,
frecuentemente con un carácter dramático. En los sueños, pues bien, tendemos a traducir nuestra experiencia multidimensional como un acontecimiento dramático para poder entenderlo bien, es decir, hacemos una adaptación dramática a la dimensión que nosotros ahora mismo experimentamos conscientemente, porque si no, no lo entenderíamos. Ese material de otras reencarnaciones se proyecta en los sueños, frecuentemente con un carácter dramático. Bajo todo esto trabajan juntos el ánima y el animus. Los explicamos en detalle a partir de lo que nos cuenta Seth en la sesión anterior. Y repito, no como opuestos, trabajan juntos el ánima y el animus, no como opuestos, sino armonizando sus características. Está claro que cuando están juntos son la fuente de la creatividad, tanto psíquica como física. Y esto se explica un poco adelantándome a lo que nos va a contar Seth a continuación, en el sentido de que cuando nosotros diseñamos las experiencias físicas en esta concreta dimensión que estamos viviendo como personas humanas, hicimos un desdoblamiento en género masculino y género femenino. Todo esto acorde al principio general de género o generación. Se puede consultar este principio en, por ejemplo, un texto de tradición hermética como es el Kybalión, que comentamos en las series de Espacio Sutil. Principio de género o generación. Principio activo, masculino, agresivo. Principio pasivo, femenino, receptor. El principio masculino hacia afuera, el femenino hacia adentro. El femenino, intuición, meditación, creatividad. El masculino, acción. Principio de género masculino, principio iniciador. Principio de género femenino, principio desarrollador de eso que se ha iniciado. Es como la mecha que se enciende, principio masculino, y luego la bomba explota, principio femenino. Bueno, todo esto se puede consultar más en detalle en otras fuentes de información, por ejemplo, esas que estoy diciendo del canal de Espacio Sutil, de los comentarios del libro El Kybalión. Entonces, nosotros cuando diseñamos las experiencias físicas separamos el principio masculino y el femenino acorde con el principio de generación. Aquí se traduce como dos sexos físicos diferentes, pero hay que entenderlos como dos caras de la misma moneda. Es decir, en otros niveles dimensionales de los cuales proceden las planificaciones de estas experiencias, no hay distinción de sexo. En el espíritu no hay distinción de sexo. La distinción de sexo es una separación ficticia que hemos realizado con el propósito de poder explorar algunas de las infinitas experiencias que el espíritu quería explorar. Entonces, el ánima y el animus son los dos aspectos que representan esa separación ficticia que hemos realizado y que se corresponde aquí en la exploración espaciotemporal con el principio de generación. Bajo todo esto trabajan juntos el ánima y el animus. Recordemos, las dos caras de la moneda de lo que es lo mismo. Y repito, no como opuestos, sino armonizando sus características. Está claro que cuando están juntos son la fuente de la creatividad, estamos repitiendo, tanto psíquica como física. Por lo tanto, de ahí que un hombre internamente tenga esas compensaciones de los recuerdos de las vidas femeninas pasadas y una mujer internamente
como compensación a la vida femenina que está viviendo, tenga esos recuerdos de vidas pasadas masculinas. Y trabajan armonizadamente, de forma que precisamente lo que hacen es mitigar un poco la ficticia separación de opuestos que tenemos aquí como hombre y mujer. Es decir, internamente tenemos unas compensaciones inconscientes que mitigan que se polarice demasiado esa separación en las dos caras de la misma moneda, que son la masculinidad y la femineidad. El ánima representa la interiorización inicial necesaria, las características meditativas. El ánima es la compensación de la masculinidad, la compensación femenina de la masculinidad, la compensación femenina interna, inconsciente de la masculinidad del personaje humano masculino. El ánima representa la interiorización inicial necesaria. Interiorización, hemos dicho masculino, acción externa, femenino, introspección, interiorización. Las características meditativas, amorosas, intuitivas e introspectivas. La focalización en el interior de la que brota la creatividad. El ánima representa, por tanto, los aspectos femeninos internos del hombre que le ayudan a compensar la marcada determinación masculina que ha elegido para esa concreta experiencia vital. La palabra pasivo es pobre para describir las características del ánima, ya que sugiere una falta de movimiento, y este no es el caso en absoluto. Bueno, esto se debe a la pobreza del lenguaje humano, que muchas veces pues, no encuentra vocablos adecuados para describir pues estas caracterizaciones complejas. Dice Seth, lo femenino no se puede describir como pasivo, es un adjetivo muy pobre. Es verdad que el ánima permite que se actúe sobre ella por representar, según el principio de género o generación, el aspecto receptor, permite que se actúe sobre ella. Pero el motivo que hay tras ello es el deseo y la necesidad de sintonizar con otras fuerzas sumamente poderosas. Así pues, el deseo de ser arrastrada por ellas es tan fuerte en el ánima como el deseo opuesto de descansar. Bueno, lo que está diciendo Seth es que, y esto obedece a un principio general, las experiencias que tiene el espíritu en el espacio-tiempo consiste en tensionar aspectos que separa artificialmente para explorar qué hay ahí, tensionar polarizándolos. Y entonces, bueno, pues en esa tensión que se genera al dividir aspectos que esencialmente son lo mismo en dos, ahí obtiene esas experiencias. Y este es el caso, por ejemplo, pues de los géneros masculino y femenino en la experiencia humana. Dice además Seth que en el caso femenino hay una tensión que surge resultante entre el deseo y la necesidad de sintonizar con otras fuerzas sumamente poderosas y de ser arrastrada por ellas, como el deseo opuesto de descansar. Bueno, no es la primera vez que Seth acude a esta explicación de los dilemas de la experiencia humana, dilemas que siempre consisten en separar algunos aspectos artificialmente, generando una tensión en esa separación para lo que decíamos, ver qué hay ahí y luego volver a resolverlo. Esto es interesantísimo porque permite explorar cuestiones que de otra forma pues sería imposible. Porque si tú tienes una característica del espíritu esencial
si no obtienes un contraste con ella, pues no puedes conocerla en profundidad. Y para poder obtener ese contraste con una característica del espíritu esencial, pues tienes que deconstruirla de alguna forma. Y de aquí viene la separación en dos aspectos, separación que genera una tensión. La tensión, por ejemplo, pues que vive en la raza humana el género masculino con el femenino, sencillamente. ¿Qué mejor ejemplo que bueno, pues la lucha de los sexos, ¿no? Bueno, pues esa tensión sirve para explorar lo que de otra forma no podría explorarse, porque no habría una experiencia de contraste suficientemente profunda como para hacerlo. Ahora va a hablar del animus, es decir, de los aspectos masculinos de un personaje femenino. Las características del animus dan el necesario empuje agresivo para que la personalidad vuelva a salir afuera. Lo femenino interiorizado, el animus permite que salga hacia afuera y accione a las actividades físicas y mantenga triunfalmente el producto de la creatividad que las características del ánima le han asegurado. Elijo un personaje femenino. Esto implica características meditativas, amorosas, intuitivas e introspectivas, focalización en el interior del que brota la creatividad. Eso por haber elegido un personaje femenino. Pero el animus que actúa de compensación de ese personaje femenino, da el necesario empuje agresivo para que la personalidad vuelva a salir hacia afuera, a las actividades físicas, y mantenga triunfalmente el producto de esa creatividad femenina. Lo manifiesta hacia afuera, que las características del ánima le han asegurado. Pues bien, está explicándose ni más ni menos cómo se produce esa compensación que realiza el ánima en el personaje masculino y el animus en el personaje femenino. El ser total es obviamente la suma de estas características, juntar ambas caras de la moneda ficticiamente separadas. El ser total es la suma de estas características. Y más, el ser total es más, lógicamente, porque el ser total no abarca solamente experiencias humanas. Después de la última reencarnación, ocurre sencillamente que el tipo de creatividad física y sexual ya no es necesaria en la secuencia vital última del ciclo de reencarnaciones. Ya has explorado convenientemente esa separación por sexos que obedece al principio de género de la exploración espaciotemporal. Ya lo has explorado en los propósitos de ese ciclo de reencarnaciones. Ya en esa última vida no vas a necesitar, dice Set, esas marcadas características femeninas o masculinas. Después de la última reencarnación ocurre sencillamente que el tipo de creatividad física y sexual ya no es necesaria. En otras palabras, ya no necesitáis la reproducción física. Es la última secuencia del ciclo vital de reencarnaciones. Ya no vas a necesitar esas características para continuar con el ciclo. En términos simples, el ser total contiene características masculinas y femeninas, sintonizadas juntas. Eso para que lo entendamos nosotros, porque nosotros somos personajes que ya hemos nacido de esa separación ficticia, o masculino o femenino, pero en realidad lo que está diciendo Set es que lo que el ser total tiene es lo que había antes de separarlo ficticiamente en masculino y femenino. Por eso nos lo explica. Sintonizadas juntas, es que eran una misma cosa que luego se separó. Es como cuando, bueno, pues en la
en la descripción que nos realizan de las conciencias por ejemplo, de los ángeles. Los ángeles no tienen sexo. No está claro si son masculinos o femeninos. Tienen rasgos de ambos. Pues eso es. Características masculinas y femeninas sintonizadas juntas. ¿Qué ocurre? Que si tú a un ángel lo deconstruyes y le apartas una serie de características que obedecen al principio activo de generación, pues acción, manifestación, iniciación, agresividad, pues ahí puedes definir, esto es lo masculino. Y si le separas las características, por ejemplo, estas que ha dicho Seth, meditativas, amorosas, intuitivas e introspectivas, y las pones a otro lado y dices, esto es lo femenino. Pero eso fue una separación ficticia de un conjunto de características totales. En términos simples, repetimos, el ser total contiene características masculinas y femeninas sintonizadas juntas, armonizadas de tal manera que la verdadera identidad puede emerger. ¿Cuál es la verdadera identidad? Pues la previa a esa deconstrucción de lo masculino y lo femenino, la previa, y eso puede emerger. El ser total engloba ambas sintonizadas juntas. Ya hemos dicho, a nosotros nos lo explica Seth así, porque nosotros partimos de la situación derivada de haberlo separado. Pero es que el espíritu no contiene esa separación originariamente. Esa separación es una separación ficticia que hemos realizado nosotros a efectos de diseño de estas experiencias físicas, nada más. El ser total contiene características masculinas y femeninas sintonizadas juntas, armonizadas de tal manera que la verdadera identidad pueda emerger. El ser total, el árbol de la conciencia, contiene todos los aspectos y te permite reconstruir la resultante de juntar ambas características. ¿Qué es lo interesante? Después de haberlas explorado, después de haber generado esa tensión de separación, volver a unirlas, y eso te lo permite el ser interno, que representa el ser total, el total árbol de la conciencia. Dice Seth, algo que no puede hacer cuando un grupo de características tiene que resaltar sobre otro, como sucede durante vuestra actual existencia física. Por eso los ciclos de reencarnaciones en experiencias humanas tienen, entre otros objetivos, el objetivo de explorar la separación de los aspectos masculinos por un lado, femeninos por otro, para luego volver en esa evolución espiritual a juntarlos y trascender esa separación. Es como otra manifestación más de la dualidad de los opuestos, que hay que superar, trascender y reintegrar esos opuestos para que al final quede lo que es. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. 21:30. Existen muchas razones por las que se ha adoptado esa separación en vuestra dimensión. Va a profundizar Seth en explicarnos el por qué hemos querido explorar esa separación, generando esa tensión entre lo masculino y lo femenino. Dice, hay varias razones. Estas razones tienen que ver con la manera particular en que la humanidad ha escogido evolucionar y usar sus capacidades. Esto es un tema de diseño. A ver, desde el punto de vista del espíritu, ¿qué queremos explorar? Bueno, pues si queremos explorar todo, pues hay que ir por partes. Bueno, pues hay una parte de lo que queremos explorar que solamente se puede explorar si realizamos una determinada configuración de diseño de esas experiencias. Y estas son las humanas, una parte de lo que queríamos explorar, que da esas razones
que tiene que ver con la manera particular en que la humanidad, bueno, en fin, la humanidad es personaje. Los actores planificadores de la humanidad han escogido evolucionar, la manera particular en que los actores han escogido que los personajes que actúan evolucionen y usar sus capacidades. Tengo más que decir respecto a este punto, pero no pertenece a este capítulo. Pues bien, ya nos contará Seth en otro capítulo eso interesantísimo que tiene más que decir respecto de este punto. Está hablando sencillamente de configuración de un diseño de experiencia que obedece al propósito concreto de explorar algún tipo de posibilidades del espacio-tiempo. La proyección del ánima o el ser femenino oculto del hombre sobre sus relaciones es bastante natural. Los hombres, en nuestras relaciones, es natural que utilicemos aspectos femeninos de experiencia, porque si no, estaríamos a golpes constantemente. Y le permiten no solo comprenderlas mejor, sino relacionarse con sus otras existencias femeninas. Lo mismo ocurre con las proyecciones del ánimos de la mujer sobre sus parientes y amigos masculinos. La mujer también necesita una herramienta para relacionarse con los hombres que compense las características naturales masculinas. Podría entenderse poniendo ciertos límites. Oye, que yo también tengo mi agresividad. Y eso, dice Seth, parte del animus, ese recuerdo de las experiencias masculinas pasadas. La realidad del ánima y del animus es mucho más profunda de lo que imaginó Jung. Hablando simbólicamente, los dos juntos, ánima y animus, representan al ser total, volver a juntar lo que se separó para la experiencia humana, con sus distintas capacidades, deseos y características. Juntos actúan como un factor inconsciente de estabilización que opera en el seno de vuestra civilización, no solo de manera individual, sino también culturalmente, colectivamente. Por lo que nos está diciendo Seth, que entendemos perfectamente, porque es como recordarnos algo que nos es muy familiar. Todo esto que cuenta Seth, bueno, pues todos sabemos en nuestra experiencia, ya seamos varones o hembras, ya seamos masculinos o femeninos, sabemos que podemos rescatar interiormente características del otro sexo cuando las necesitamos. Nos está queriendo decir Seth, si no estuviesen el ánima y el animus, la cosa de la evolución de la civilización humana hubiese sido bastante más compleja, si es que hubiese sido posible de alguna manera. Debido a esa proyección al exterior, no obstante que ha tomado la evolución humana en los últimos siglos, pues así ha resultado ser la historia de la humanidad en la relación de hombres y mujeres. Pues imaginaos en ausencia de animus y de ánima, lo que hubiese sido esto. En ausencia de esa intuición interna que a los hombres les recuerda las características femeninas de vidas pasadas y a las mujeres las masculinas. Esto hubiese sido, en fin, inconcebible. Juntos actúan como un factor inconsciente de estabilización que opera a nivel individual y colectivo. El ánima y el animus. No podréis entender la personalidad que vosotros conocéis, a menos que toméis en consideración
el verdadero significado del ánima y del animus. No te puedes entender a ti mismo. Aviso a navegantes que hace Set. Aviso a navegantes que hace Set. ¿A qué navegantes? A los que estudian la personalidad, a los psicólogos, a los que estudian otras vías alternativas como el eneagrama o la astrología psicológica. Aviso a navegantes, tenéis que conocer muy bien estas influencias internas de los hombres con el ánima y de las mujeres con el animus para conocer la personalidad. No podréis entender la personalidad que vosotros conocéis, la humana, a menos que toméis en consideración el verdadero significado del ánima y del animus. El patrón de reencarnaciones es abierto, hablando de una manera general, en el sentido de que en su interior tiene cabida la diversidad. Tú puedes elegir en cualquier momento ser una cosa o ser la otra. Cada ser total tiene sus propias características individuales. Cuidado. Esto viene en relación a lo que ha dicho anteriormente Set. Para entender la personalidad. Finalmente, aquí estamos entendiendo la personalidad bajo un filtro distorsionador que es la separación de los aspectos masculinos y femeninos. Pero en el ser total, con esos aspectos juntos, no separados generando la tensión, sino juntos, cada ser total tiene su tipo de personalidad diferente, pero es una resultante de las características masculinas conscientes. Por ejemplo, el personaje humano, la personalidad sería una resultante de las características, si es un hombre, masculinas conscientes y femeninas inconscientes. O si es una mujer, femeninas conscientes y masculinas inconscientes. No se puede comprender la personalidad del ser total sin comprender ambos lados de esa deconstrucción artificial que se realizó. Cada ser total tiene sus propias características individuales. Puede vivir sus vidas como le parezca oportuno dentro de ciertas pautas. Puede vivir una serie de existencias femeninas o masculinas seguidas, aunque tal elección tiene ciertas desventajas. Claro, si quieres vivir varias vidas en uno de los dos aspectos en que se ha deconstruido lo previo, pues entonces te estás polarizando, lo quieras o no. Llega un momento en que tus características masculinas están muy marcadas. Sobre todo si no has recibido esta información y no estás atento a las señales de tu ánima, aspectos femeninos ocultos en el ser, que te puedan compensar. O sea, eres un auténtico cafre masculino con balcón a la calle, que se podría decir. Sin embargo, no hay reglas que dicten el desarrollo sexual en las distintas encarnaciones. Hay una gran libertad de elección al planificar la siguiente reencarnación. Y quiero ser hombre otra vez, y quiero ser hombre otra vez, y quiero ser hombre otra vez. Y te dicen, pero ya son muchas veces las que has planificado ser hombre. Ya, pero es que yo de mujer no me veo, quiero volver a ser hombre. Eso no tiene ventajas, te dicen los asesores de planificación. Tiene ciertas desventajas. Ya nos lo está diciendo Set. Es importante que lo tengamos en cuenta. A muchos otros efectos, porque aquí como personaje tú puedes insistir, no, yo soy muy masculino, eso tiene ciertas desventajas, o yo soy muy femenina, pues eso también tiene ciertas desventajas. Hay que ir juntando de nuevo lo que se deconstruyó artificialmente, lo que se separó artificialmente. Sin embargo, no hay reglas que dicten el desarrollo sexual en las distintas encarnaciones, a excepción de que la experiencia debe vivirse en los dos sexos. Tú no puedes hacer un ciclo de reencarnaciones entero como hombre o entero como mujer. Aquí, en la experiencia del personaje humano,
no va a ser bueno que estés muchas secuencias vitales como hombre, como mujer, pero sí que es regla que no puedes estar todas. Esto no quiere decir que deba vivirse un número igual de vidas masculinas y femeninas. Algunos, por ejemplo, encuentran mucho más fácil el desarrollo en un sexo que en el otro y necesitarán más oportunidades para experimentar con el sexo con el que tienen dificultades. Resulta que tú entras a este ciclo de reencarnaciones y debido a otros ciclos de reencarnaciones previos, pues te ves más fácilmente desenvuelto en los aspectos masculinos. Entonces, si estás desintegrado, vas a elegir muchas vidas masculinas porque te es muy cómodo. Pero si tú realmente empiezas a ser consciente y hacer caso a los asesores de planificación, tendrás que elegir más vidas femeninas, que es donde te sientes incómodo, porque ahí es donde tienes que mirar y poner la linterna, en las vidas femeninas, donde te sientes incómodo, no donde te sientes más cómodo. Con lo cual, que uno reflexione sobre si está cómodo con su aspecto masculino o femenino para hacerse consciente de que tiene que trabajar la otra parte. Y me está viniendo ahora mismo a la mente que todo esto de seguro tiene muchísimo que ver con la cuestión de las distorsiones en la identidad sexual que ahora mismo vemos, pues personas que se sienten mujeres y personas que se sienten hombres. Seguro que todo esto tiene que ver y seguro que para bien. Por mucho que nosotros aquí, pues, en atención a algunas informaciones, pues acabemos generando nuestra propia distorsión sobre cómo contemplamos todo eso. Los estudiantes del camino espiritual finalmente lo tenemos que contemplar desde este punto de vista que está diciéndose. El animus y el ánima devienen más importantes cuando se elige una serie de vidas en un mismo sexo. Ahí cedes a tu comodidad, dices, no, yo femenino siempre, porque es donde me encuentro ahí más cómoda, ¿no? Femenino siempre. Y entonces, pues ahí lógicamente el animus interno del personaje femenino cobra importancia, porque va a tener que compensar el que se vayan acumulando características femeninas de varias vidas. Se va extremando o polarizando el personaje humano. El patrón original para el animus y el ánima proviene del ser total anterior a las reencarnaciones. El patrón original. Claro, previo al ciclo de reencarnaciones había un patrón original de ánima y animus que estaba en el ser total. Para el ciclo de reencarnaciones se separan esos aspectos, pero ha habido otros ciclos de reencarnaciones previos donde tú ya llevas un bagaje que se ha convertido en patrón al empezar este ciclo de reencarnaciones. Es lo mismo que si tú acabas este ciclo de reencarnaciones y comienzas otro, en otra dimensión, con otras experiencias, con otro tipo de personaje, pero ya llevas el patrón de experiencias masculinas y femeninas de este ciclo de reencarnaciones para allá. El patrón original para el ánima y el animus y el ánima proviene del ser total anterior a las reencarnaciones. El animus y el ánima nacen en el individuo con su primera vida física. Claro, el hijo masculino, pues aparece el animus para compensar esa vida de personaje masculino. El hijo ser una mujer, aparece el animus para compensar que no haya una excesiva identificación con las características masculinas. El animus y el ánima nacen en el individuo con su primera vida física y sirven como patrón interno para recordar a la personalidad su unidad básica. Claro, para recordar a la personalidad que esa separación ficticia entre aspectos masculinos y femeninos, que ha tenido como
resultante, el que se ha elegido una experiencia en uno de los dos lados, o masculina o femenina. El componente interno opuesto sirve para recordar la unidad, sirve para que recordemos intuitivamente que no somos ni masculinos ni femeninos, que simplemente lo estamos explorando. Y por tanto, que no es útil cuando ya se ha explorado y se están las secuencias vitales finales y se está en el camino espiritual expreso, ya no es útil identificarse demasiado con unas características u otras, masculinas o femeninas. Ya no es útil, porque ya se hizo. Ahora lo que hay que hacer es volver a recomponer. Recordar a la personalidad su unidad básica. He aquí otra razón que explica la fuerte carga psíquica que está tras estos símbolos y la cualidad divina que pueden transmitir y proyectar. He aquí otra razón que explica la fuerte carga psíquica que está tras estos símbolos y la cualidad divina que pueden transmitir y proyectar. Nos está diciendo Set, irremediablemente la evolución espiritual pasa por integrar tus aspectos femeninos y masculinos. En cuanto empiezas a ser consciente de esta cuestión como personaje físico humano dentro del escenario, es decir, cuando recibes esta información, o previamente cuando intuitivamente has llegado a la conclusión de que, consciente o inconsciente, tienes que reintegrar los aspectos masculinos y femeninos. El hombre tiene que traer su ánima a primera línea de experiencia, las características femeninas, para juntarlas con las masculinas y que su manifestación, si es que quiere emular al Cristo, por ejemplo, emulando el Cristo en Jesús de Nazaret, debe integrar ambos aspectos, y al revés si es una mujer. La cualidad divina que pueden transmitir y proyectar los aspectos masculinos y femeninos, cuando se integran como personaje humano, ahí está el humano divino. No hay humano divino sin integración de aspectos masculinos y femeninos. Por lo tanto, no hay humano divino, no hay hombre divino sin integración de aspectos femeninos y no hay mujer divina sin integración de aspectos masculinos. Y cuando lo hagan, serán el humano divino, integrando ambos aspectos, el Cristo en ti. 21:48. La hora que apunta Rob. Y sigue Set. El macho añora el ánima, debido a que ésta representa para el inconsciente profundo aquellas otras características del ser total que por un lado están latentes y por otro luchan por la liberación. Es decir, el macho, el varón, el hombre, internamente, en esa separación artificial se ha colocado en uno de los polos, pero en el anhelo de volver a representar al ser total, añora el otro polo para integrarlo. El macho añora el ánima, las características ocultas femeninas, debido a que éstas representan, para el inconsciente profundo, aquellas otras características del ser total, que por un lado están latentes y por otro luchan por la liberación. Todo esto se está produciendo inconscientemente, internamente. El personaje humano, egoico, puede reprimir estas intuiciones y estos anhelos.
y debido a la influencia social, reafirmarse como hombre. Hay algo interno que me dice que acoja los aspectos femeninos, pero yo quiero seguir perteneciendo a este grupo de guerreros de la tribu, entonces no puedo mostrar mi debilidad femenina, entonces lo reprimo. Pero internamente lo añoras, lo anhelas y sabes que pugna por liberarse ese aspecto femenino en ti. La tensión entre las dos en el hombre, su carácter masculino manifiesto, y el ánima o carácter femenino interno, y en la mujer al revés. La tensión entre las dos le conduce a templar la agresividad con la creatividad, en el caso del hombre, o a usar la agresividad de una manera creativa, y al contrario en la mujer. Está hablando aquí del hombre. El macho añora el ánima debido a que ésta representa para el inconsciente profundo aquellas otras características del ser total que por un lado están latentes y por otro luchan por la liberación. La tensión entre las dos le conduce a templar la agresividad con la creatividad, está hablando del hombre, o usar la agresividad de una manera creativa. Bien, existen correlaciones profundas entre estos símbolos y la lucha en la que está envuelta la humanidad. Claro, claro, claro. Este es el reflejo colectivo de toda esta cuestión. Y esto es lo que decíamos al principio, tiene muchísimo que ver con la historia de relaciones entre los géneros. Periodos de matriarcado, periodos de patriarcado. Esa tensión que se ha vivido históricamente respecto de toda esta cuestión. Bien, repetimos. Existen correlaciones profundas entre estos símbolos y la lucha en la que está envuelta la humanidad. Veremos a ver si se refiere a algo más. Vuestra conciencia tal como vosotros la conocéis, vuestra particular clase de conciencia actual, es una declaración de conciencia provocada por un tipo de tensión, la tensión de separación. Un tipo específico de enfoque que surge del verdadero inconsciente del ser total. Vuestra conciencia tal como vosotros la conocéis, la del personaje. Vuestra particular clase de conciencia actual, la de cada uno, es una declaración de conciencia provocada por un tipo de tensión. He elegido un personaje masculino y tengo una compensación en el ánima de características femeninas. O he elegido un personaje femenino y tengo una compensación mediante el ánimus de características masculinas. Y de ahí, de esa tensión, resulta la conciencia del personaje. Más integrado, más consciente, más evolucionado, dando más cabida consciente al aspecto compensatorio, si eres masculino al ánima, si eres femenino al ánimos. Si no estás en un nivel de consciencia elevado, pues la resultante de personalidad del personaje que representas se deriva de que no hay una armonía entre los aspectos masculinos y femeninos en ti. Vuestra conciencia, tal como vosotros la conocéis, la de cada uno, vuestra particular clase de conciencia actual, es una declaración de conciencia provocada por un tipo de tensión, el que cada uno manifieste entre sus características
manifestadas de hombre o mujer y las compensatorias femeninas o masculinas que tiene internas. Es una declaración de conciencia provocada por un tipo de tensión. Esa es la tensión. Un tipo específico de enfoque que surge del verdadero inconsciente del ser total. ¿Tienes un nivel de conciencia mayor? Pues vas a intentar juntar los aspectos femeninos y masculinos en ti y de ahí resultará una manifestación de personalidad diferente que si no intentas juntarlos. Jane, canalizando a Seth, dice Rob, no había hecho ninguna pausa desde que la sesión había comenzado, a las 21:08. Ahora eran las 21:54. Y nosotros sí que vamos a parar aquí. No es una pausa de Jane, no es el final de una sesión, pero llevamos 1 hora de grabación. Y por lo tanto, como aún queda al menos entre 15 y 30 minutos de explicación de esta sesión 556, pues lo paramos aquí a la mitad muy tranquilamente y ya continuaremos. Por lo tanto, continuamos con la frase que le dice Seth a Rob, ya sé que estás cansado, en la página 34. Por lo tanto, aquí dejamos esta interesantísima explicación de la experiencia humana y de los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser, y se va a seguir poniendo interesante en lo que queda de esta sesión de Rob y Jane Seth 556. Luego en la 557, siempre dentro de este capítulo 2, nos hablará de otras cosas también muy interesantes. Pues bien, sin más epílogo, lo dejamos hasta la siguiente, prospector.